Hola Freddy, ¿cómo estás? Juan Manuel te habla, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Juan? Genio, ahí te había mandado un mensajito, pero no te vi que lo recibieras. Bueno, No, tema resuelto, entonces. Gracias. listo, Lo te que mando quería un decir, abrazo. déjame como host que tengo que compartir material, ¿eh? Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Ya estamos en horario. Qué poquitos que somos. Deben estar todos en la playa. Hola, También se podían llevar el teléfono a la playa, ¿eh? Y escucharla a la clase. Bueno, voy a cerrar. Y somos muy poquitos, somos. ¿Cuántos estoy viendo? 12, contándome a mí 13. Bueno, de todos modos les anticipo un poco de qué se trata la clase de hoy. Como habrán visto en el campus, en el cronograma, dice liquidación o liquidaciones el tema. Y la verdad que tiene un aspecto simple que ustedes conocen, que va a ser en esencia la introducción a la clase. Pero después viene un escenario más complejo, y es lo que me pidió justamente el doctor Iriarte que les transmitiese, que es el modo de aplicar los intereses. Porque, mal que mal, todos recordamos haber estudiado en obligaciones qué eran los intereses y el tipo de tasas de interés. Cuando estudiamos procesal civil, también que en algún momento era necesario practicar liquidación. Pero una cuestión que genera una dificultad, inclusive que, recuerden que yo trabajo en una cámara, es motivo frecuente de recurso, es establecer el tipo o la clase de intereses que se van a aplicar, cuáles son las pautas de referencia y cómo hacer el cálculo. En general, los abogados no somos muy afectos a los números. Yo creo que por eso elegimos una carrera de esta naturaleza. Sin embargo, hay situaciones en las que hasta hemos tenido que estudiar matemática financiera. Hace unos años, cuando entró a regir el Código Civil y Comercial, advertimos que teníamos que utilizar fórmulas matemáticas para, como establece 1741 del Código Civil, fijar una renta o una suma, un capital que aplicado a renta diera los frutos suficientes para que la persona que había tenido un menoscabo en su patrimonio, una incapacidad, recibiera una renta permanente. Y la verdad es que, insisto, no es lo que hacemos habitualmente y sin embargo es un poco el desafío y la parte difícil de la clase de hoy. Si se fijaron en el campus, que ahora lo voy a compartir, hay bastante material. Hay, primero que nada, a vuestra disposición un artículo de doctrina que ya estaba de antes compartido habitualmente, antes de que yo formara parte de esta cátedra. Este es el tercer cuatrimestre que doy. Es un artículo de Casadío Martínez, donde, si bien habla del anatocismo y la capitalización de intereses, en su introducción describe bien lo que son los intereses compensatorios, punitorios y moratorios, lo que los va a ayudar a repasar el tema sin perjuicio de lo que vamos a hablar en la clase de hoy. Luego les he agregado, todos en archivos de Word, tres fallos muy significativos de la Corte de la provincia. Ustedes recuerden que la Corte, como último tribunal ordinario, es el intérprete y fija lo que se denomina la doctrina de Corte, que son las pautas que deciden y tienden a uniformar el criterio de los tribunales inferiores. Y en eso hace una férrea defensa de el tipo de interés, el modo de calcularlo, que ha ido variando en el tiempo. Los fallos actuales, y han ido variando, por un lado, a partir del advenimiento del Código Civil y Comercial, que ha abordado el tema de los intereses, pero también porque las distintas circunstancias o los distintos tiempos hace que vaya modificando sus posturas. Yo les he compartido como material tres fallos: Cabrera, el primero en el tiempo, y
Vera y Nidera, que han venido después, pero van a encontrarlos reiteradamente citados en los fallos de todos los tribunales, de los juzgados de primera instancia, de nosotros las cámaras de apelaciones, y por supuesto la Corte que remite a las mismas. Y después tengo también compartido, y vamos a hacer el ejercicio, un link que nos lleva a la página de la Corte. Yo siempre, en todas las materias, los invito a que visiten la página de la Corte de Provincia y también de la Corte de Nación, en otras materias, pero acá fundamentalmente Corte de la Provincia, porque hay mucho material que nos es importante. De hecho, aparecen los fallos novedosos de Corte permanentemente. Ayer salió uno, y salen de la Corte y de los tribunales inferiores, generalmente de las cámaras de apelaciones, con cuestiones novedosas. Y además ofrece distintos servicios. Uno de los que ofrece es poder hacer cálculos de intereses online, que la verdad que es un servicio importante porque si yo lo hago en base a la página de la Corte que me permite imprimirlo o capturarlo y compartirlo en mi escrito judicial, yo voy a tener como referencia la base de cálculos que utiliza la propia Corte, o sea que tengo medio problema resuelto cuando haya que sustanciar la liquidación. Y por último, hay un PowerPoint que en realidad preparé yo el año pasado, que va a ser un poco la guía de la clase de hoy, pero que es orientador. Yo siempre insisto en que el PowerPoint no debe ser lo sustancial de la clase, sino un pequeño elemento que nos permita guiar la explicación y les sea eficiente en cuanto al repaso. Que ahora enseguida lo voy a abrir para pasar rápidamente sobre un articulado que quiero que repasemos. Bueno, en este atropello de los primeros 5 minutos les he dado mucha información para centrarlo por dónde va a pasar la clase de hoy. Y como decíamos, la clase habla de liquidaciones. Vamos a ver primero lo que ya se saben todos, cuándo corresponde practicar liquidación. Yo llevé adelante un proceso, un juicio ordinario de conocimiento, ordinario, sumario, sumarísimo, y un día obtuve una sentencia. Nosotros sabemos que el tipo de obligación que puede desprenderse de esa sentencia puede ser de distinta naturaleza. La típica y mayoritaria es la de abonar una suma de dinero. A veces hay obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, puede ordenar un desalojo, puede declarar la prescripción adquisitiva de un bien, pero la enorme mayoría se traducen en el pago de sumas dinerarias. ¿Y qué puede ocurrir? Una vez que yo tengo la sentencia, si viene el deudor de esa obligación y me la satisface, yo no entro en el periodo o en la etapa de ejecución de esa sentencia. ¿Por qué? Porque vino la parte obligada y me la cumplió voluntariamente. Pero ¿qué sucede cuando tengo que ejecutarla? O, ahora empezamos, cuando tengo que liquidar el monto que me deben. ¿Pero cómo es eso, profe? ¿Por qué liquidarlo? Y porque quizás yo inicié una acción por el cobro de la suma de 10.000 pesos. Y transcurrieron desde que inicié la acción hasta que obtengo una sentencia favorable firme 2 años. Y es probable que yo haya pedido que me abonen intereses. Entonces, a los 2 años voy a obtener una sentencia que condene al demandado que me abone 10.000 pesos con más intereses. ¿Y cuáles son esos intereses? Bueno, puede ser que se trate de intereses que hubiéramos pactado en el comienzo de la obligación. Entonces, se podría tratar de una obligación de naturaleza contractual, donde establecimos que me iba a pagar el 12% anual por ese importe. Entonces es muy sencillo. Si yo tengo 2 años, me tendrá que pagar el 24% de intereses. Y si es sobre 10.000 pesos, el 24% son 2.400 pesos. Ahí no tengo que hacer una liquidación muy compleja, porque la suma que surge de la obligación es líquida o fácilmente liquidable. No hay una necesidad de hacer cálculos complejos. Pero podría ocurrir que en lugar de establecer ese interés simple, yo haya pedido al juez que fije los intereses compensatorios
Y el juez quizás establezca que me los debe pagar, como ocurre generalmente, aplicando la tasa pasiva que abona el Banco Provincia en los depósitos a 30 días. Ya decimos, a la miércoles, ¿qué es esto? Y bueno, es la plata que paga el banco cuando yo deposito el dinero como inversión. Porque, ¿qué presume el legislador? Que uno no tiene el dinero en casa guardado ahí, no sé, en un cajoncito, sino que si uno quiere conservar el poder adquisitivo, cuanto menos lo tengo depositado en el banco para que me dé una tasa de interés. Bueno, entonces la hipótesis es esa. Pero ya no me es tan fácil saber 10.000 pesos más cuánto de intereses. Se requiere de hacer un cálculo más complejo. ¿Para qué? Para que yo pueda cobrar, pero para que el deudor también se pueda liberar, porque hasta tanto cancele, se siguen devengando intereses. Entonces, ¿qué quiero destacar con esto? Que es una cuestión muy importante, muy trascendente al interés de vuestros clientes. Porque a veces los capitales nominales de condena, que son históricos, parecen vacuos, pero cuando les aplico las tasas de interés, llego a sumas que son trascendentes, que pueden duplicar, triplicar el monto originario de condena. Ahora, ¿cuál es el momento entonces de practicar la liquidación? Cuando ingreso a la etapa de ejecuciones de sentencias. ¿Ustedes se acuerdan que cuando hablábamos de procesos ejecutivos, lo primero que habíamos estudiado en procesal civil era la ejecución de sentencia, como el proceso madre, que determinaba que una vez que la sentencia se encontraba ejecutoriada o firme, yo podía proceder ejecutivamente. Y justamente el primer artículo que se refiere a practicar la liquidación es el 500, que ahora lo vamos a repasar muy rápidamente con ese PowerPoint que preparé. Porque cuando practico liquidación, y ahora vamos a ir más allá, además de los intereses, yo también incluyo los gastos en los que incurrí. ¿Recuerdan que tenían que ser conducentes y atinentes? Por ejemplo, ¿qué incluía en esa liquidación? Y el costo de las cartas documentos que tuve que enviar para poner en mora a mi deudor. El costo de la escritura pública por la cual me hizo un poder. El costo que me irrogó hacer diligencias u oficios que debí diligenciar en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Córdoba o lo que fuere. Y además, lo que hago es, en esencia, practicar la liquidación de intereses. ¿Para qué? Para que me los paguen. Pero lo importante de la clase de hoy es justamente el cálculo de intereses. ¿Y qué decía y qué dice el artículo 500? Que si la sentencia condena al pago de una suma líquida y hay dinero depositado, porque quizás ya lo embargué, directamente me tienen que hacer una orden de pago. En esa hipótesis del juicio sencillo que se estaba explicando, si me condenan a pagar 10.000 pesos, yo no pedí intereses, quiero mis 10.000 pesos, y hay dinero depositado suficiente en la cuenta donde lo embargué, el juez libra un giro y me dan 10.000 pesos, y se acabó el problema. Si fueran fácilmente liquidables, también como el ejemplo que ensayé, 12% anual, pasaron 2 años, 24%, no hay ningún cálculo muy complejo, sé que es el 24% de 10.000, 12.400. Pero si la obligación es parte líquida y parte ilíquida, yo podría ir ejecutando la parte líquida, por ejemplo, los 10.000 pesos. Pero en la parte ilíquida, es decir, aquella que tengo que someter a un cálculo matemático, a establecer la cuantía de los intereses, requiere justamente de que yo, interesado, dentro de los 10 días de haber quedado firme, practique liquidación. Es decir, haga los numeritos. Esa situación tan incómoda de la cual estábamos hablando recién. Incómoda, bueno, capaz que tengo un genio de las matemáticas por ahí, no lo sé, no es lo habitual, eso llama sorpresa, pero ¿qué puede suceder? Bueno, que lo hagan fácilmente. Pero de todos modos, yo tengo que practicar liquidación, y de esa liquidación se le va a correr traslado a la parte contraria para que la revise, para que se fije, por ejemplo, si la tasa de interés que yo utilicé es la que había ordenado la sentencia, o la que corresponde al tipo de tasa de interés que mandó a pagar la sentencia. Podría ser la tasa activa de interés. La tasa activa es la que me cobra el banco en descubierto, que es una tasa más alta.
¿Y se admite tasas activas? Sí, por ejemplo, en el proceso de alimentos, el Código Civil y Comercial admite que por la deuda alimentaria se paguen intereses a tasa activa, es decir, intereses más caros. En cambio, para el resto de las obligaciones, la regla es la tasa pasiva, es la que me da el banco cuando yo hago depósitos. Es decir, el banco me cobra más caro cuando me presta plata y me da menos dinero cuando yo le presto al banco. No van a pensar que el banco es una entidad que tiene interés de lucro en absoluto, ¿no? Bueno, pero hay distintas tasas, y eso lo vamos a ver ahora en el fallo Cabrera. Ahora, ¿qué ocurre si el actor, esto ustedes lo sabían, estamos recordándolo, qué pasa si el actor es renuente, no se apresura en practicar la liquidación? Si transcurridos 10 días no lo hace el actor, puede hacerlo el demandado, el obligado al pago, quien practique la liquidación, es decir, se invierten los roles. Primeramente lo tiene que hacer el vencedor, si no, transcurridos 10 días puede hacerlo el vencido. Y de todos modos se va a sustanciar con la parte contraria. Y en algún momento el juez, si no hay contradicción, va a aprobar la liquidación, o si hay contradicción, va a terminar definiendo cuál es el monto que corresponde pagar. Es más, el juez hasta podría apartarse de lo que las partes consintieron, porque se trata de un cálculo matemático y es potestad del juez el revisarlo. Y recién cuando tengo una liquidación aprobada, en ese momento la deuda se torna en exigible. Luego, y es la parte más compleja, ahora vamos a iniciar a compartir el PowerPoint. Vamos a ver en concreto cuáles son los intereses que se cobran. Yo como les decía rápidamente, y vamos a ver también lo que dice el Código Civil y Comercial, ahora que sigue la línea del Código Civil, en esencia tenemos que manejar tres tipos de intereses. El primero es el interés compensatorio. El interés compensatorio históricamente es un interés contractual, que es el costo del dinero por el uso del mismo en un tiempo determinado. Si yo voy al banco y pido un préstamo, vamos a imaginar un mundo ideal donde las tasas vuelven a ser humanas, no como ahora que no, el crédito es carísimo. Que el banco me cobre, no sé, un 12% anual de interés en un crédito hipotecario. Ese interés que pactamos contractualmente, el 12%, se denomina interés compensatorio, porque yo compenso al acreedor porque tuve ese dinero para mí. Ahora, si yo me atraso en el pago de las cuotas que están pactadas, además de deber el interés compensatorio, debo el moratorio. ¿Por qué? Porque estoy en mora. Entonces hay una suerte de agravamiento de mi obligación porque estoy pagando fuera de tiempo. El interés moratorio puede surgir de la ley. En los casos en que no está previsto, puede fijarlo el juez. Pero cuando las partes generalmente lo pactan, se lo llama punitorio, porque es una suerte de cláusula penal por el incumplimiento. Entonces, el interés compensatorio, podemos decir que es el que naturalmente pago por el uso del dinero ajeno, fijado contractual o legalmente, pero es para quien se encuentra in bonis, al día, no soy un deudor, estoy haciendo uso del crédito que me dieron. Pero cuando me atraso, empiezan a correr los moratorios o punitorios. El punitorio porque lo pactamos y establecimos cuál iba a ser la sanción por el pago extemporáneo, que generalmente son tasas de interés altas. Y si yo no la tenía pautada, ese interés es moratorio. ¿Dónde se aplica, por ejemplo, el interés moratorio? En el pago tardío de la indemnización derivada de un accidente de tránsito. ¿Por qué? Y porque con el tipo que me pisó yo no hice un contrato. El día tal voy a pisarlo al doctor Méndez cuando pase por tal... Y por el atraso de la indemnización, no, obviamente es un hecho que sobreviniente, excepcional, que acontece, pero claro, el tipo que me pisó y me quebró una pierna,
Si no me pagó la compañía aseguradora de modo inmediato, ¿qué va a suceder? Dentro de 3 años, cuando tenga una sentencia favorable, me va a estar debiendo 100.000 pesos de monto de condena. Y un interés moratorio, ¿por qué? Porque me debería haber pagado el primer día, es decir, la obligación nació con el daño. Entonces, no me debe intereses compensatorios, porque no es un acuerdo contractual, no estuve usando el dinero. Me debe un interés moratorio porque tardó en pagar lo que me debería haber pagado el primer día. Y no es punitorio porque no lo pautamos. ¿De dónde surge ese interés compensatorio? Bueno, lo aplica la justicia, lo aplican los jueces, porque es un modo natural de mantener intangible el capital o el patrimonio de la persona que se fue afectada, que se vio afectada. Bueno, voy a hacer así. Primero voy a compartir un poquito el PowerPoint para repasar brevemente esto y vamos a meternos de a poco en el análisis de los fallos. Los fallos van a ver que son extensos, pero les voy a decir nada más que lo esencial para que me lo puedan interpretar fácilmente. Un segundito. Acá tengo otro. Ya lo están viendo, ¿no? Sí, profe. Ah, bueno, gracias. Bueno, voy a presentarlo, a ver si puedo abrirlo de acá. Ahora están viendo bien, ¿no? Quería que se viera cómodo. Bueno, vamos a hablar de la liquidación, contenido, trámite. Bueno, como les decía, el artículo 500 que ya conocemos, ¿qué decía en esencia? Que si la sentencia contuviere condena al pago de cantidad líquida y determinada, o hubiese una liquidación aprobada desde antes, a instancia de parte se procederá al embargo de bienes de conformidad con las normas establecidas para el juicio ejecutivo. ¿Pero qué es lo que importa? Que yo tengo que tener una suma liquidada para yo saber cuánto tengo para cobrar y el deudor para que sepa con qué cantidad de dinero se libera. Porque si solo me paga el capital, va a quedar debiendo intereses que se siguen devengando por el transcurso del tiempo. Hasta que no cancelo el capital, intereses y las costas, sigue siendo mi deudor y le siguen corriendo intereses. ¿Qué dice después el artículo? Que se entenderá que condena el pago de cantidad líquida siempre que de la sentencia se infiera el monto de Perdón, doctor, liquidación. estamos siempre en la filmina 1 nosotros acá, ¿eh? Ah, ¿no corrió? No. Perdón, ¿no dice código procesal, artículo No, 500? liquidación, trámite, contenido. Uy, qué raro. Bueno, gracias. Espere que volvemos atrás y lo voy No, a por hacer favor. distinto. Ahí sí, ¿ven la 2? Sí, ahora sí. Y Bueno, ahora sí. gracias. Las voy a pasar manualmente para que no se nos complique. Bueno, y si la sentencia, ¿por qué dice esto si no estuviera expresado? Porque capaz que la sentencia no dijo páguese 10.000 pesos, páguese capital demandado. Listo, también lo infiero fácilmente. Y luego que si la sentencia condenase una misma parte al pago de una cantidad líquida y otra líquida, puedo ejecutar la parte líquida. Eso también lo vimos recién en la explicación que di liminar. Esto es importante en cuanto a la liquidación, que cuando condenare al pago de cantidad ilíquida, es decir, que yo no sé con exactitud lo que debo porque es necesario que aplique la tasa pasiva o activa del Banco Provincia o del Banco Nación, o una tasa LIBOR para una operación en dólares, que son tasas internacionales, etcétera, etcétera, y yo no voy a saber qué es lo que debo hasta que practique la liquidación. Entonces, si la sentencia condenara el pago de cantidad ilíquida y el vencedor no hubiese presentado la liquidación dentro de 10 días contados desde que aquella fuera ejecutable, podrá serlo el vencido. En ambos casos se procederá de conformidad con las bases que en la sentencia se hubiesen fijado.
¿A qué se refiere con esto último el artículo en estudio? Que la sentencia es la que debe fijar el tipo de tasa de interés y si corresponde pagar intereses. No, no es sorpresa que a veces al iniciar las acciones la parte omitió pedir intereses porque considera, bueno, los intereses corresponden igual. No, cuando yo demando tengo que demandar lo que pretendo más intereses más las costas. Los jueces no pueden darnos lo que no les pedimos. Entonces es importante que pida los intereses. Y si la sentencia de primera instancia omite pronunciarse sobre los intereses, ¿qué puedo hacer? Deducir aclaratoria para que se expida porque es una cuestión omitida. Y si no lo hice por vía declaratoria, lo voy a tener que hacer por vía de apelación. Lamentablemente un camino más largo, pero yo necesito que haya un pronunciamiento que me reconozca el derecho a percibir intereses y qué tipo de intereses. Por eso la aclaración del artículo. Y que dice luego que presentada la liquidación, se dará vista a la otra parte por 5 días, ¿para qué? Para que la observe, la impugne, se fije si está bien hecha, que no se hayan capitalizado los intereses, etcétera, etcétera. Y bueno, después continúa fácilmente, expresada la conformidad por el deudor o transcurrido el plazo sin que se hubiese contestado a la vista, se procederá, esto se refiere a la ejecución, pero quiero que sepan que aún estando de acuerdo las partes, o es más, esta hipótesis, el actor presentó liquidación, se fue arriba con el cálculo, el demandado no la contestó, el juez de oficio puede ajustarla a lo que ya dijo en sentencia. ¿Por qué? Porque el juez lo que va a hacer es optimizar el respeto a su sentencia donde ya quedó fijado el modo en que se iban a calcular los intereses. Entonces, no puede aprobar una liquidación, por más que no haya sido observada por la contraria, si es distinta a lo que él autorizó en sentencia. Por eso, el juez puede corregirla y observarla. Bueno, y salté rápidamente para citarlo nada más el 557, que es ya no en el proceso de ejecución de sentencia, que es lo que veníamos viendo en el 500, 501, 502. Acá estamos en el juicio ejecutivo, ese juicio que tanto dijimos que era una ficción, porque empezábamos a ejecutarlo cual si fuera una sentencia al título que traía aparejada ejecución. El cheque, el pagaré, la letra de cambio, la deuda por alquileres, etcétera, etcétera. Que también tiene su propia disposición, que es el 557. Cuando el embargado fuese dinero, una vez firme la sentencia o dada la fianza a que se refiere el artículo 553, es decir, si voy a iniciar juicio ordinario posterior, el acreedor practicará liquidación de capital, intereses y costas, de la que se dará vista al ejecutado. Aprobada la liquidación, se hará pago inmediato al acreedor del importe que de ella resultare. Es decir, es una disposición similar, pero propia del juicio ejecutivo. Bueno, voy a tomar un traguito de agua. ¿Qué vimos entonces? Las normas del Código de Procedimientos que hablan de la liquidación, la oportunidad y el modo de practicar la liquidación de los intereses. ¿Qué vemos también muy rápido ahora? 3 artículos del Código Civil y Comercial que nos hablan del tipo de intereses. Vamos a ver rápido, como les expliqué, moratorio y compensatorio y punitorio. El 767 habla de los compensatorios, que dice que la obligación puede llevar intereses. Es decir, yo le puedo prestar dinero a otra persona y no cobrarle intereses, a pesar de que lo instrumento. ¿Por qué? Porque quiero garantizarme de que quede claro, pero se lo presté a un amigo y lo pongo por escrito. Che, mejor dejémoslo por escrito. ¿Me vas a cobrar intereses? No, no te cobro intereses. Entonces, no van los intereses compensatorios, porque es contractual, es voluntario. Que dice entonces el artículo, la obligación puede llevar intereses y son válidos los que se han convenido entre el deudor y el acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. Es decir, establecemos el 12% anual. Sí, pero me está cobrando el 300% anual de intereses. Eso es usura. Bueno, vamos a ver
que a pesar de lo que dice el artículo, no siempre son válidos porque algunos pueden ser contrarios a la moral y a las buenas costumbres, y los jueces tienen la facultad de morigerarlos, pero dice 2 artículos después eso. Bueno, ¿y qué más dice el 767? Si no fue acordada por las partes, ni por las leyes, ni resulta de los usos, pero corresponde la tasa de interés, es decir, dijimos que íbamos a pagar compensatorios, pero no dijimos qué tasa, puede ser fijado por los jueces. Cuando establezcamos que voy a pagar compensatorios, pero no dije cuál iba a ser la cuantía. El 768 que habla de los moratorios, es decir, los que voy a pagar cuando incurro en mora, cuando me atraso en el cumplimiento de mi obligación. Y justamente que dice que a partir de su mora, el deudor debe los intereses correspondientes. ¿Y cómo se determina la tasa? Por lo que acuerdan las partes, si se trataba de una relación contractual, por lo que dispongan las leyes especiales, por ejemplo, el decreto ley del pagaré fija una tasa de interés, o los impuestos, la FIP dice cuál es la tasa que corresponde por mora, rentas de la provincia también, tiene una normativa que dice, etcétera, etcétera. Y C, en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. Básicamente son tasas bancarias, que es uno de los mayores cambios que hay respecto al Código Civil, donde lo dejaba librado al arbitrio de los jueces. Ahora vamos a ver que en un voto en la causa Cabrera, Gitters lo explica muy bien. Bueno, y ya vamos terminando con los artículos. El 769 habla de los punitorios. Los intereses punitorios convencionales, fíjense, tienen que estar acordados, se rigen por las normas que regulan la cláusula penal. Entonces, el punitorio es el que yo establecí como moratorio, lo pauté con la otra parte. Y bueno, lo que les anticipaba, que esto es una cuestión no menor, y ya nos vamos a zambullir en el análisis de jurisprudencia, el artículo 771 del Código Civil y Comercial dice que los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores de operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación, y que los intereses pagados en exceso se imputan al capital y una vez extinguido este pueden ser repetidos. Esta es una facultad muy delicada. Sí, Ana María. No, después cuando termine, si nos puede explicar el 770 del interés. Sí, en realidad justamente se refiere al anatocismo. ¿Por qué? Porque lo que yo no puedo es cobrar intereses sobre intereses. Solamente puedo hacerlo cuando tengo una sentencia y una liquidación practicada, porque a partir de ahí tengo una suma consolidada y desde ella en más se generan intereses. Lo que yo no puedo es ir cobrando el 2% mensual el primer mes y, no sé, el 2% de 100 es 2, entonces tengo 102. Y al mes siguiente, entonces no hago el 2% sobre 100, sino sobre 102. Eso me va a dar 104,2. Como del sistema francés, dice usted. No se puede hacer. Bien. El anatocismo es una figura que sigue prohibida, salvo una norma legal que expresamente lo disponga. Bueno, ahora como les decía, la facultad que se le confiere a los jueces es muy delicada y es un tema que habitualmente recibimos. Porque hoy, en mercados tan distorsionados, es difícil establecer cuál es el costo medio. Ayer estaba trabajando, me suena el teléfono, de esos teléfonos desconocidos, me dice, ¿qué me querrán vender? Y era una chica, ¿usted tiene disponible un crédito del banco tal, de que soy cliente o no? Ni me lo cuentes porque ¿usted sabe cuál es la tasa? No, no me interesa, porque seguro que es arriba del 100% anual. Bueno, sí, pero te das cuenta, digo, ni me hables. Se dan cuenta que estamos hablando del 100% de tasa efectiva anual. Es una locura, hoy es muy difícil. Con el proceso inflacionario, con la situación de iliquidez que hay, hoy no existe el crédito. Y por ahí tenemos que morigerar tasas que fueron pactadas en momentos en que había estabilidad. Esta fue una lección terrible que le dio la Corte de la provincia, y avanzo con las filminas, y empezamos a analizar jurisprudencia y doctrina, a un plenario que había dictado la Cámara, que ahora integro, allá por el año
bueno, el fallo este es del 2010, pero en un momento, parece mentira, en general son todos muy jovencitos, pero alguno recordará, y si no, sus padres les habrán contado, que no hace mucho hubo un tiempo de estabilidad en la Argentina, que fue la famosa época del 1-1. Después terminó como terminó, no se ajustó, lo que quieran, pero puedo asegurarles que había una época en que la inflación era bajísima, el crédito era accesible, yo compré mi estudio con una tasa que pagué en dólares y desde el primero hasta el último día pagué el dólar a 1-1 y una tasa de interés bajísima con un crédito hipotecario. Lo que debería ser un país normal, acá parece que fue una ficción, pero bueno, esa ficción ocurrió. ¿Qué sucede? En ese entonces venían todavía obligaciones con tasas de intereses muy altas porque veníamos también desde una hiperinflación, el último tramo del gobierno de Alfonsín, lamentablemente, el primer tiempo del gobierno de Menem, hasta que aparece un buen día, porque el primer gobierno de Menem tuvo tasas también muy altas. Y un buen día aparece este ministro Cavallo, nos plantea la paridad 1-1 entre el dólar, de hecho teníamos una moneda distinta que el austral, y por un tiempo funcionó, por un tiempo fue de maravillas. Entonces, la Cámara, con otra integración, que decidió en un momento poner un tope a los intereses y dijo, mire, cualquier interés que supere, cualquier tasa de interés que supere el 24% anual, es excesiva y la morigeramos. Es decir, como si hubieran aplicado el 771 a través de un plenario. Entonces, durante muchos años, hubo juicios de revisión de cuentas corrientes porque la Cámara local había fijado un tope de tasa de interés. Entonces, el solo hecho de contrastar el tope marcado por la Cámara con lo que a mí había cobrado el banco, hacía que los bancos tuvieran que devolver lo cobrado en exceso. Y para muchos fue un nicho que dio lugar a que se iniciaran montones de acciones judiciales. Hasta que un día, en el año 2010, la Corte empezó a anular esos fallos porque decía que cada asunto debía ser tratado de manera individual. Había que revisar el tipo de obligación, la naturaleza de la obligación, cuándo había sido contratada, es decir, no sacar un fallo automáticamente. Yo ingresé en el 2009 y justamente durante el año 2009 y 2010 dictamos un plenario que dejó sin efecto esos topes. Y en esencia, ¿qué es lo que se dijo? Que hay que analizar cada caso en concreto, porque las realidades económicas de las obligaciones, de los distintos tipos de obligaciones, los distintos operadores, no es lo mismo cuando se prestan dinero entre particulares que entre un banco y un particular, o una financiera. El crédito en la banca oficial es más económico que en la banca irregular. ¿Y por qué? Y porque por ahí la persona que no tiene sus ingresos en blanco o no está debidamente inscrito ante la AFIP, no accede al crédito bancario. Entonces termina financiándose en un crédito sola firma. Y claro, el que le presta sola firma que dice, che, la banca oficial te cobra el 10% de interés, pero tiene tu recibo de sueldo, tiene garantías reales. Yo nada más te aprieto sola firma, entonces no te puedo cobrar lo mismo. Yo te cobro más caro porque asumo más riesgos. Entonces, es absolutamente válido como discurso. Hay distintos tipos de crédito, pero también se presta a excesos. Por eso el artículo 771 que decía a qué se refería, vuelvo al costo medio, ¿ven? Dice el costo medio del dinero para deudores, porque entiende que hay distintos modos de prestar. Bueno, ¿qué se hizo a través del fallo o del plenario MEPS? Dejar sin efecto los límites que estaban fijados por plenarios anteriores y seguir el consejo de la Corte y establecer lo que correspondía en cada caso. Bueno, respiramos profundo y repasamos un poquito lo que vimos hasta ahora. ¿Qué es lo que vimos? ¿Cuándo corresponde practicar liquidación? Cuando tengo una sentencia definitiva y tengo la condena a pagar una suma líquida o ilíquida, ahí corresponde hacer la liquidación. Después que vimos que los intereses pueden ser compensatorios, punitorios
o moratorios, que son los distintos tipos de tasas, que deben ser establecidas por el juez en su sentencia. Yo debo pedir que se fijen y los debe establecer. Y luego practicamos la liquidación, se sustancia, se discute hasta que el juez la aprueba. Puede ocurrir que alguna parte no conforme apele, vaya a la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Apelaciones se pronuncie confirmándola o modificándola. Bueno, ¿por qué les decía que teníamos que respirar ahora? Porque ahora vamos a ver qué tipo de tasas están aplicando los tribunales locales. El fallo Cabrera, que como les decía, tienen ustedes incluido, tienen subido y compartido en Word, ahora lo abro un momentito, es un fallo que determinó que la tasa pasiva que mandan a pagar los tribunales, que es la que mayoritariamente establecen, es la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué fue necesario hacer esto? Porque en general, ya en dos precedentes, Ponce y Ginossi, la Corte de la Provincia había determinado que correspondía aplicar tasa pasiva para todo tipo de obligaciones, es decir, lo que paga la banca oficial, en este caso el Banco de la Provincia de Buenos Aires, por sus depósitos a 30 días, que como les dije hace un ratito, equivale a lo que una persona, el buen padre de familia, como decía la vieja redacción del código, haría con sus fondos, es decir, los aplicaría para que le paguen un interés. Pero ¿qué pasa? Un buen día se dieron cuenta que había distintas tasas pasivas. ¿Por qué? El mayor cambio se dio cuando accedimos a la informática, a la virtualidad bancaria. Porque los bancos empezaron a pagar mejores tasas por el plazo fijo hecho virtualmente o de manera digital que el que hace la pobre persona que concurre, cuerpito argentino, al banco. ¿Por qué? Y porque al banco le es más barato no tener que pagar un sueldo y a una persona que insume tiempo para hacer la operación, cuando lo puedo hacer virtualmente desde mi home banking. Entonces, como una forma de seducción, empezaron a pagar mejores tasas. En el Banco Provincia de Buenos Aires se empezó a llamar tasa VIP, VIP con B larga, no como Very Important Persons con B corta, sino tasa VIP. Entonces, claro, ¿qué advierten algunos justiciales? Dicen, che, ustedes dicen tasa pasiva, pero la tasa pasiva virtual o digital es mucho mejor. Entonces, ¿qué se espera del buen padre de familia? Que haga la mejor inversión posible. Entonces, en Cabrera se decidió no solo que había que pagar la tasa pasiva digital, sino en general la tasa pasiva más alta, que ahora, cuando ensayemos el cálculo en línea, vamos a ver las distintas tasas, porque, hago un paréntesis, no se aburran y no se confundan, la enorme mayoría de las obligaciones, cuando no está pactado el interés moratorio, en el caso del accidente, en el incumplimiento contractual, etcétera, etcétera, se aplica tasa pasiva. Pero hay algunas obligaciones especiales, como les dije, la obligación alimentaria, la deuda por alimentos, que la propia ley dice se pagará la tasa activa. ¿Por qué? Primero por la naturaleza de la obligación alimentaria, que trata de subvenir los requerimientos mínimos y esenciales del alimentado. Pero además porque se supone que si yo tardé 6 meses en pagar la obligación alimentaria, tengo que entender que esa persona no estuvo 6 meses sin comer y sin vestirse, que alguien lo financió. Entonces se presume que quien se financió tuvo que tomar un crédito bancario. Entonces le pago como compensación el interés que seguramente tuvo que pagar en el banco, que, insisto, es más alto el interés que me cobra el banco cuando yo le pido plata que el que me paga cuando deposito. Es lo que se llama spread, la diferencia entre tasa activa y tasa pasiva. Entonces, la Corte me provee también ese tipo de tasas. O hay otra tasa de descuento de documentos. Por ejemplo, yo llevo un cheque al banco y el banco me
me adelanto un dinero sobre ese cheque, pero es menor la tasa que del descubierto. ¿Por qué? Porque tiene una garantía, tiene una certeza, es el descuento de títulos. Es decir, hay muchas operaciones y vamos a ver que en general la tasa pasiva que es la regla, encuentra excepciones en casos puntuales, en operaciones comerciales, etcétera, etcétera. ¿Qué dice el fallo Cabrera? A ver, esperen que lo tengo acá también para verlo. Un segundito. ¿Lo ven ahí? No, doctor, todavía no. ¿O no? Está en el campus, ¿quieren que lo mande por acá? No, Puedo debería... Ah, lo que pasa es que lo abrí, esperen que no lo estoy compartiendo, lo abrí para mí, y una inocentada, discúlpenme, ya entro por donde debería. Un segundito. Ahora sí. Básicamente, está viendo de vuelta. Básicamente, Cabrera era un accidente de tránsito en la ciudad de Bahía Blanca. ¿Lo están viendo ahora el fallo? No, doctor. No, todavía no, doctor. Acá. Tengo abierto anatocismo, acá está. Ahora sí lo están viendo, Ahí sí seguro. ve, Ahora sí. profe. Bueno, el fallo es extenso. Yo se los recomiendo después que lean el voto de Hitters, porque Hitters tiene una posición minoritaria, pero explica todo el tipo de tasas de interés. Estoy seguro que más allá de las bromas que hago, a alguno le interesará, en especial el tema, así que puede leerlo, porque Hitters realmente da una lección sobre clases y tipos de tasas de interés y la evolución que sufre en la Corte. Pero aquí se trataba, insisto, básicamente de un accidente de tránsito donde una persona había sufrido daños personales y materiales y obtiene una sentencia de primera instancia favorable, pero es apelada a la Cámara, finalmente llega a la Corte por recurso extraordinario. Respecto a los reclamos que hace en cuanto a los montos dinerarios, no prospera el recurso, pero cuando habla de la tasa de interés, sí, porque justamente quien lleva la voz en el acuerdo, que es la doctora Kogan, que sigue siendo ministra de Corte, porque Hitler se jubiló, Negri, pobrecito, falleció, Petillani se jubiló, De Lázari se jubiló y falleció, y ahora tenemos al doctor Torres. Tenemos una corte provincial con 4 miembros nada más. Pero bueno, la doctora Hilda Kogan, que es la que lleva la voz, básicamente explicaba eso, que entre las distintas tasas pasivas correspondía que se pagara la más elevada, y explicaba justamente que en el mercado había esa oferta y que de todas ellas tenía que optarse por la más conveniente. Estoy buscando rápidamente la parte sustancial de la decisión para leérselas. Profe, yo lo cité porque cuando hicimos los trabajos prácticos, que había que poner jurisprudencia sobre intereses, en casi todos lados aparecía Hitters, este voto. Sí, lo que pasa es que el voto de Hitters fue minoritario. Lo que tiene el voto de Hitters es que explica la composición de la tasa de interés. Porque fíjense, este es el voto de Kogan, que es el que en definitiva hace mayoría y es el que fija lo que es la doctrina de la Corte. Rescata lo de siempre, dice, fíjense, en cuanto a la tasa de interés moratorio judicial, esta Suprema Corte, por mayoría, reiteradamente ha declarado que debe asumir su labor uniformadora de la jurisprudencia, fijando una doctrina legal, toda vez que dicha determinación reviste un innegable valor expansivo que justifica la intervención del tribunal. ¿Qué es lo que dice? Miren, muchachos, cada uno en su quinta, cada juez en su departamento judicial no puede andar diciendo tasa activa, tasa pasiva, por qué se genera un strepitus fori. Entonces, es responsabilidad de la Corte, como lo viene haciendo desde siempre, fijar doctrina legal, dice la doctora Kogan.
En ese marco, que dice qué ocurría con el Código Civil y qué ocurre ahora, se los digo rápidamente para no aburrirlos leyendo todo el fallo, pero lo tienen compartido para estudiarlo. Dice, a ver, ¿qué cambió entre el Código Civil y el Código Civil y Comercial? El cambio más significativo es que cuando no esté pautado hay que acudir a los del Banco Central. Entonces dice, bueno, eso dice el Código Civil y Comercial, nuestro banco oficial es el Banco Provincia, entonces fijémonos cuáles son las distintas tasas que cobra o paga el Banco Provincia y hace el análisis. Bueno, fíjense, por otra parte, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación dispone en el 768 que de modo subsidiario se aplicará las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. Ayelén, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, una pregunta, porque después acá, creo que en la Cámara 2, Lustanov dijo todo lo contrario en un fallo, dijo que para nada era vinculante lo que decía la Corte y por eso él aplica la tasa activa en su Cámara. O sea, ¿cómo lo pensamos nosotros como alumnos? Bueno, mira, el sistema de casación en la provincia de Buenos Aires no es de base legal, te diría que es de base moral, de base ética. Porque lo que sí son obligatorios para los tribunales inferiores son los plenarios de las cámaras. Pero la Corte lo que busca a través de la doctrina es uniformar criterios. Y cuando uno lee Cabrera, en todos los votos, básicamente en el de Kogan, que abre el acuerdo, y en el de Hitters, que es bastante crítico, vemos que sigue una línea, aún con minorías y mayorías. Cuando yo llegué a la Cámara en el año 2009, el 13 de marzo del 2009, juré como juez, ya Roberto Lustanov, a quien quiero mucho, Ricardo Monterisi, y eran 2 salas de 3 miembros cada una, estaban la doctora Zampini, el doctor Lustanov y el doctor Monterisi. Yo pasé a integrar la sala 1 con el doctor Rubén Jerez, que lo conocen porque es profe también a Rubén, y Ramiro Rosales Cuello. La sala segunda había comenzado a aplicar un precedente, un fallo de esos que se llama Civechi, donde aplicaba tasa activa, porque justamente decían que en los procesos inflacionarios pagar tasa pasiva hacía que fuera negocio para el deudor no pagarlo porque la inflación era más alta que la tasa que pagaba el banco. Yo inicialmente adopté esa postura, más viniendo de la profesión, porque lo vivía por el acreedor y sabía lo que hacía el deudor, venía con experiencia profesional, y adopté esa postura, y realmente si ustedes me dicen cuál es mi posición, yo creo que se debería pagar tasa activa. Pero ¿qué pasa? Un buen día llega a la Corte por vía de recurso extraordinario y la Corte dijo, muchachos, ¿para qué hacen desgastar a los justiciables, obligarlos a venir a la Corte, si ya saben que estamos aplicando tasa pasiva? Manifiesten su opinión al respecto, pero no los hagan incurrir en un desgaste jurisdiccional que lleva a que tengan que hacer el recurso extraordinario, algunos no les del monto, tengan que hacer los depósitos, venir a la Corte, porque ya saben lo que decimos en la Corte, que corresponde aplicar tasa pasiva. Entonces, si bien es cierto, como preguntas vos, Ayelén, que la sala segunda ha empezado en algunos casos a aplicar tasa activa, y a mí me lo piden, como juez de la sala primera, digo, mirá, me parece muy bien, comparto la opinión de los doctores tal y tal, pero en realidad la doctrina de la Corte es la tasa pasiva. Digo que mi opinión al respecto es que habría que pagar tasa activa, pero sigo la doctrina de la Corte, porque si no, obligo a las partes a llegar a la Corte. Ahora, si alguien quiere ir y aventurarse y lograr que la Corte modifique su doctrina, es una cosa. Pero yo puedo hacerlo, pero ¿qué voy a esperar? ¿A que me revoque la Corte? ¿Cuántas veces voy a hacer que me revoque la Corte? Creo que en definitiva estoy atentando contra la economía procesal. Así todo, nosotros cuando... Ay, perdón. No, decime. O sea, así todo, cuando nosotros entablamos una demanda, igual está bien que pongamos tasa activa. Yo pedir hay que pedir todo, tasa activa, actualización. Nunca dejen de pedir, al contrario, los aliento. Pidan sumas importantes, razonables, eviten que les opongan plus petición inexcusable, pero pueden pedirlo tranquilamente. Pero insisto, somos 3 salas, 2 venimos aplicando lo que es doctrina de Corte,
Y yo no niego la razonabilidad de lo que plantea Roberto, pero yo ya sé lo que está diciendo la Corte. Estoy obligando a cada aseguradora que tiene que pagar una indemnización, a cada institución, a cada empresa, a ir a la Corte, los obligo porque ya sabemos lo que le va a decir la Corte. Entonces eso atenta contra la armonía que debe existir, porque yo creo que el cambio no se hace desde la Cámara, se hace desde la Corte. Es decir, lo que tiene que ir un interesado y tratar de torcerlo. Pero si yo veo los pronunciamientos diarios de la Corte, yo les cito Cabrera porque es trascendente, pero como les comentaba, no sé, cada 15 días sale un fallo donde la Corte ratifica su doctrina legal. Entonces, vamos de nuevo, queda tu pregunta. ¿Es obligatorio normativamente? No, pero una razón de casación de hecho, de respeto al justiciable, en definitiva, que lo obligo a ir hasta una instancia extraordinaria porque yo creo que las cosas son de una manera. Y para mí a veces no lo son, pero yo explico por qué no lo son. Miren, un tema más incómodo todavía, más incómodo, que no tiene que ver con las tasas de interés. La prioridad de paso de quien viene en la derecha al acceder a una avenida. Históricamente, la ley de tránsito provincial decía que siempre había que ceder el paso a quien venía circulando por nuestra derecha, excepto en las autopistas, semiautopistas y avenidas o vías de mayor jerarquía. Un buen día para unificar criterios, hubo una ley nacional a la que nuestra provincia adhirió, dejando de lado la ley provincial, y la ley nacional no habla de avenidas o vías de mayor jerarquía, dice solamente autopistas o semiautopistas. En todos los demás casos, y también se exceptúa las vías semaforizadas, porque si hay un semáforo, es el semáforo el que dice quién pasa o quién no pasa. Pero la verdad es que como está establecida en la ley que la provincia adoptó y ratificó, si ustedes van por la avenida Juan B. Justo y vienen tranquilos, circulando a 60 km/h, y en la bocacalle no semaforizada entra un auto por la derecha, ustedes tienen que cederle el paso. Y pero qué absurdo, yo le cedo el paso, pero cuando está cruzando, tiene la prioridad de paso o porque viene a su derecha el que viene circulando por la avenida. Todo lo que quieran. Yo es lo que creo, lo expliqué en mis votos, quise mantener esa postura, hasta que un día advertí que la Corte misma, en desacuerdo con esa posición, sigue la doctrina de la Corte Nacional. Es más, cito un voto de Negri, donde dice, miren, a mí me parece una locura, porque naturalmente el uso y costumbre es que la gente cuando ingresa a una avenida, que es una vía de mayor jerarquía, cede el paso, porque saben que los automóviles vienen a mayor velocidad, interrumpo el tránsito, si interfiero, maximizo el riesgo, etcétera, etcétera. Pero la ley es ley y la Corte de Nación viene diciendo tal cosa y la provincia adhirió la ley de Nación. Así que por respeto a la ley, sigo tal postura dejando mi opinión distinta u opuesta de lado. Porque la verdad que los jueces no estamos para hacer lo que se nos dé la gana, estamos para aplicar la ley. Sobre todo cuando la ley es clara. Y la ley cuando ofrece dudas al abrigo de lo que dice la Corte, que es el último intérprete. Cuando no hay pautas, cuando el tema es dudoso, podemos crear, podemos investigar, podemos fundarlo en doctrina autoral, no en doctrina judicial. Pero cuando la Corte ya tiene tomada una postura, yo dejo a salvo mi opinión, pero doy una respuesta razonable al justiciable, para evitar, otra vez, que tenga un alongado camino jurisdiccional para llegar a lo que yo ya sé que va a llegar. Es decir, 4 años de un expediente en la Corte para que le diga que tenía que pagar tasa pasiva en lugar de tasa activa. Hagamos al revés. Yo ya sé que dice la Corte que tiene que pagar tasa pasiva, y el interesado que quiere demorar por ahí o se toma el riesgo de demorar 4 años para obtener una tasa mejor, que lo haga. Pero yo sé, a partir de Cabrera y, como vamos a ver ahora, de Vera y Nidera, cuál es la posición de la Corte, ¿eh? Es complejo el tema, Ayelén, y es una cuestión
insisto, creo que no es opinable. Sí dejar a salvo nuestra opinión al contrario. Pero de hecho, nos llegan a nosotros fallos, apelaciones fundadas en el precedente de Sala Segunda y no lo seguimos. No lo hacía cuando integraba con el doctor Rosales Cuello, que ya se jubiló, y tampoco lo hago ahora con el doctor Rodrigo Cataldo, que es mi nuevo compañero de sala, un profesor de comercial, así que lo conocen seguramente. Y seguimos con esa postura de respeto al sistema, más allá de que comparto subjetivamente la opinión con Roberto. Pero ya lo hicimos y la Corte nos bajó la idea. ¿Para qué lo voy a hacer de vuelta? No es una cuestión de valentías o no valentías. Los invito o les comparto, si quieren, mis votos, donde dejo a salvo mi opinión al respecto. Soy muy crítico del sistema, pero yo tengo que dar una respuesta razonable para el justiciable. Bueno, otra vez. Entonces, volvemos a lo que dijo el voto de la doctora Kogan, que se hizo mayoría. Advierte entonces las distintas tasas y dice, bueno, por lo expuesto corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de aplicabilidad deducido y en consecuencia revocar la sentencia en lo concerniente a la tasa que declaró aplicable para calcular los intereses adeudados, los que han de liquidarse según la modalidad expuesta en el punto anterior. ¿Cuál era? Considero que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días. ¿Por qué? Porque advirtieron que había distintas tasas pasivas. Entonces, si bien no mudaron o no pasaron a la tasa activa, dijeron de las pasivas, la más alta. No voy a leer el voto de Hitters porque es extensísimo, son páginas y páginas, pero quedó en minoría, pero él ya arranca en minoría en Ginossi y en Ponce, que son los viejos precedentes, y él describe toda su postura. Se los dejo para que lo lean, pero, a ver, voy a bajar más, un segundito. Bueno, voy con la ruedita, voy a bajar con el cursor. Pero para que se den una idea, sigue escribiendo Hitters, genio Hitters, pero después terminan votando junto con Kogan, Soria, Genú y De Lázari. Y creo que el único que hace alguna salvedad o algún agregado es Pettigiani. El doctor De Lázari adhiere al voto de la doctora Kogan y da algunas explicaciones más, que también son muy ilustrativas para entender cómo juegan las tasas de interés y cuál fue la evolución en la Corte. Y finalmente, bueno, Soria y Genú también adhirió. Bueno, fíjense lo extenso para decidir cuál tasa pasiva se aplicaba. Ah, no, me pasé a otro. Pero, ¿qué van a encontrar ustedes? Que los fallos de los jueces de primera instancia y algunos de la Cámara van a decir la tasa pasiva más alta y citan el precedente Cabrera. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos, a partir de hoy ustedes también lo saben. Pero cuando dice eso es de las tasas pasivas más altas, que en este momento es la tasa pasiva BIP o digitales, y sin perjuicio de que pueda aparecer otra más alta que sea, no sé, por alguna circunstancia particular, por alguna promo, lo que sea, pero siempre de las tasas pasivas, a partir de Cabrera, se aplica, insisto, la más alta. Bueno. Perdón, doctor. Sí. Se me quedó la pantalla en negro. No importa por qué de razón el banco otorgue esa tasa pasiva que nosotros citamos. Si es tasa pasiva VIP para empleados estatales que cobran sueldo en el banco y es 2 puntos más alta, se aplica esa por más que no haya un empleado público que cobre en el banco para la situación, o tiene que haber alguna relación. Mirá qué buena hipótesis que me planteaste. La verdad es que no lo había pensado, porque en general es cierto, los bancos tienen líneas de crédito particulares, pero lo que la Corte decidió es que sea la tasa pasiva más alta, pero entiendo al público. Seguramente en algún momento tiene que decirlo al público, porque si no sería una cuestión subjetiva, al público en general. Pero buena tu observación. Pero en esencia atendía a eso. Miren,
yo no me quería anticipar, pero vamos a ver, ya que lo hablamos, y después voy un momentito sobre Vera y Midera y vamos de a poquito redondeando la clase. Como les decía, en el campus, ahora lo están viendo, ¿no? Teníamos el artículo de Casadío para entender un poco las tasas, Cabrera, que lo acabamos de ver, Vera y Midera, que ahora se los cuento, en realidad se dictaron el mismo día, van en tándem, pero ahora les voy a explicar que hay una diferencia en el cálculo de tasas. Abajo está el PowerPoint, que lo pueden utilizar para repasar la clase, y acá tengo el link para ir directamente a la página de la Corte, que me siguen, o si quieren van ustedes al link para practicar, yo se los muestro. Ahora tiene que abrirse. Que es el que utilizamos nosotros mismos para controlarlo, y es el que usan los abogados, porque fíjense, me dice, cálculo de intereses en línea, página de la Corte, estamos online. Tasa activa de descuento a 30 días en pesos. ¿En qué situación me pueden haber ordenado? Ya se lo dije 2 veces, va la tercera. En una obligación alimentaria, por ejemplo. Entonces, si yo tuviera que pagar una tasa activa, imagínense ustedes que estoy debiendo 100.000 pesos. Y los debo desde el 1 de enero del 2018. 1 de enero, esperen que... enero del 2018. Y quiero saber a hoy, vamos a sacar la fecha de hoy porque es muy encima, capaz que no está, pero el 1 de octubre del 2021. Calcular. Ya me lo dio. Resultado. Intereses devengados, 172.000 pesos. Fíjense ustedes la cantidad de intereses devengados. Tasa acumulada, 172,31%. Días transcurridos 2021, capital más intereses me da 272.317 pesos. Y todo el cálculo, las fechas, cuál fue la que pagó, etcétera, etcétera, que se le imprimo, que es una planilla de cálculo, que está al detalle, que fíjense, vuelvo arriba, tenía la facultad de imprimir, o copiar y pegar si lo hago un escrito electrónico. Pero ¿qué es lo que hice? Calculé los intereses, porque ¿qué variable tiene cargada la Corte en su sesión de informática? Cómo fueron variando las tasas en los distintos periodos que están incluidos, desde el 1 de enero del 2018 hasta el 1 de octubre del 2021. Pero ustedes fíjense este detalle, acá apliqué la tasa activa por 30 días, y me dio capital más intereses 272.000 pesos. Recuérdenlo. ¿Qué pasa si yo aplico la tasa pasiva del plazo fijo digital a 30 días? 234.000 pesos. Esa tasa que eligió ¿Sí? recién me la va a decir el juez cuando me fije los intereses, ¿no? Claro, ¿qué va a decir el juez? En principio, como acabamos de ver en Cabrera, tasa pasiva digital más alta. Pero el juez podría haber dicho, la jueza de familia, podría haber dicho, no sé si me ves acá, Yelen, tasa activa de descuento a 30 días en pesos. O si fuera en un contrato de obra pública que está tramitando en el juzgado contencioso administrativo, puede haber ordenado el adelanto sobre certificado de obra pública, porque son otras operaciones que maneja el banco. Que es muy raro, es atípico, pero podría darse. O fíjense, tasa activa, financiación de saldo en tarjetas, porque la ley de tarjeta de crédito tiene su propia tasa y sus propios topes. Digamos que el juez también tiene que circunscribirse a estos tipos que está acá. No puede poner otro que no esté acá presente porque significa que está dando una tasa que no existe por ahí. Podría tratarse de algún caso particular. Si fuera una operación en moneda extranjera, de comercio internacional, podemos haber pactado la tasa LIBOR o la tasa que paga, no sé, la banca oficial en Nueva York, por decirte algo, es una tasa extranjera, que yo tengo que acreditar cuál es, porque después no tiene la obligación de conocerla, pero puede ser algo que hayamos pautado, y puede ser de total lógica, insisto, en una operación de comercio exterior, que puede darse en una
en una relación contractual, lógicamente. Pero básicamente cuando los jueces tienen que calcularla y otorgarla, cuando no está pautada, en estos elementos va a obtener la norma o lo fundamental. Insisto, recién le di tanta atención a Cabrera porque en el 90% de los casos se aplica la tasa pasiva. Y antes no se discriminaba, se aplicaba la tasa fija a 30 días en pesos, que vamos a hacer el cálculo. Vieron que con tasa activa me había dado 270 y pico mil pesos. Ahora, con tasa pasiva me dio 234. Y si en vez del plazo fijo digital hubiera aplicado el plazo fijo a 30 días sin distinguirlo, miren lo que me daba, 183 mil pesos. Que eso fue lo que mereció el dictado de Cabrera. Entonces, ¿cómo se van a manejar ustedes cuando tengan que practicar liquidación después de los 10 días, como veíamos al principio de la clase, del artículo 500? El juez dijo que debían pagarles a la demanda de 10 mil pesos la tasa pasiva más alta y cita como precedente a Cabrera. Entonces, ¿qué fijo? Que tomo el plazo fijo digital a 30 días. El importe, yo acá había ensayado 100.000, pero vamos a 10.000. Establezco la fecha de la mora, que fue el día que me debían haber pagado la operación. Yo hice el 1 de enero, pero podemos poner cualquier fecha, y hasta la fecha que practico la liquidación, y ya la tengo. Es decir, no tengo que ponerme a hacer yo una planilla de cálculo matemático o pedir informe. Es un servicio que me presta la Corte, que en definitiva lo que tiene cargado es lo que correspondía a cada periodo. Ven, tasa por periodo en porcentaje, cómo van variando, los intereses que se fueron devengando, etcétera, etcétera. Estamos con tasas altísimas y en algún momento fueron más bajas, los vaivenes de nuestra economía. Pero bueno, en definitiva, esto es lo que quería que vieran de cómo se hace el cálculo en línea, y esto en la propia página de la Corte. Miren, ya que estoy compartiendo página, ¿dónde lo encuentran esto? Porque yo ingresé directamente en servicios en línea, información de interés. ¿Ven? Acá lo encuentran. Valor de luz, escala, no, dije, ¿cómo puede ser? No, perdón. No lo logro abrir acá. No, gestión digital, perdón, les decía mal. Acá en gestión digital está, ¿ven? Cálculo de intereses, cálculo de honorarios, porque tiene otra fórmula que es la tasa activa directamente. Hay un montón de servicios que uno puede tomar de la página de la Corte y en definitiva son información oficial. Bueno, y para ir cerrando un poco la clase, otra vez hacemos el repaso. Estamos hablando de cuándo se practican las liquidaciones, que es el juez el que fija los intereses en la sentencia, que yo practicarla siguiendo las pautas que dijo el juez, que mayoritariamente se aplica la tasa pasiva, porque es lo que dice Cabrera, que cuando la ley manda que se aplique una tasa especial, se aplica la tasa especial que dice la ley. De hecho, las tasas de interés que cobra la FIP son altísimas, pero son legales. Las de las reparticiones públicas son legales. Las de los consorcios son legales. Si ustedes se fijan, si el reglamento de copropiedad establece que la tasa de interés es el 5% anual, que en algún momento puede haber parecido muy cara, bueno, es una tasa contractual. Históricamente los tribunales la admitieron que fuera tan elevada, cuando las tasas eran más estables, porque era un modo de coaccionar al vecino para que sufragara los gastos de mantenimiento del edificio, de mantenimiento del ascensor, el pago del salario del portero, etcétera, etcétera. Entonces se buscaba y se admitía que fueran más elevadas que un crédito bancario, porque si no era más fácil deberlas e invertir a plazo fijo y no pagar las expensas. Entonces, las que son convencionales y las que son legales se aplican esas. Cuando no están pautadas, las fija el juez, y en principio la regla es, a partir del fallo Cabrera, que repasa toda la doctrina histórica de la Corte, es la tasa pasiva digital más alta. Hasta ese entonces usaba la tasa pasiva común,
que como vimos en el cálculo que ensayamos recién, era más vaga. Ahora, para terminar la clase, ¿qué son esos dos fallitos Vera y Nidera? En el caso de Nidera, es la cerealera que tenía sembrado un campo y por una modificación, la Dirección de Hidráulica de la provincia modifica la cota, es decir, la altura de un dique, y le inunda un campo que tenía sembrado. Entonces, ¿qué es lo que busca Nidera? Que le paguen todos los cereales, los insumos que perdió con esa inundación por un acto inconsulto de la Dirección de Hidráulica. Nidera lo gana el juicio. ¿Y qué es lo que obtiene? Como el costo o los valores de los cereales son tan volátiles, logra, como admite la Corte, que les fijen la indemnización a valores actuales. Es decir, la Cámara dice, bueno, a ver, ¿cuánto está hoy la tonelada de trigo? Está, no tengo idea, pero está, no sé, $100, bueno, y perdiste 10 toneladas, bueno, 10 te pago $1000. Y te aplico intereses a tasa pasiva desde hace 5 años atrás. Entonces, ¿qué pasa? El fisco de la provincia apela a la Corte y le dice, no, usted no me puede estar, si usted no fija valores actuales, no me puede estar pidiendo intereses a tasa pasiva desde el origen, porque hay un enriquecimiento, porque le estoy pagando el dinero de valores actualizados, entonces tengo el reconocimiento del periodo inflacionario, porque en realidad le pago valores actuales, más una tasa de interés que en realidad está cobrando como para protegerse del proceso inflacionario. Entonces, ¿qué hace la Corte? Dice en Vera y Nidera que cuando las indemnizaciones se paguen a valores actuales, lo único que se puede adicionar desde la fecha de la mora hasta que se fija esa indemnización es un interés directo del 6%, que es lo que dijo la Corte de Nación, antiguamente la Corte de Provincia aplicaba el 8%, y a partir de ahí sí, desde la mora, la tasa pasiva más alta que corresponda, porque si no habría un enriquecimiento del acreedor, porque cobraría intereses y ajuste por inflación. La tasa directa es una compensación por el uso del dinero, pero sin ningún otro componente, desprovista de todos los costos de lo que significa una inversión bancaria. Y eso permite combatir lo que está prohibido, que es indexar valores. Entonces, seguimos con la prohibición de indexar, pero la Corte permite hacerlo a valores actuales. Entonces, si yo no fijo la indemnización a valores actuales, es decir, lo hago a valores históricos de lo que se pidió en demanda y concedo lo que se dio en demanda, desde entonces voy a calcular la tasa pasiva más alta. Pero si yo los establezco a valores actuales, desde que se inició la mora hasta el momento que los fijo, se aplica el 6% de interés directo anual. Y a partir de este momento, hacia el futuro, si se produce el no pago o la mora, sí la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Eso lo dijo en dos casos, que en los dos el demandado era el Estado provincial. En Nidera, que como les digo es la cerealera, que le habían inundado un campo, y en Vera, que es un señor, para los que sean, para aquellos a los que los seduce, que seguramente habrá muchos, el derecho penal, una persona que sufrió una, ay por Dios, estuvo procesada, uy, se me escapó el término, una prisión preventiva extensísima, y terminó siendo absuelta, y se pudo acreditar que había habido una gran desidia por parte de todo el sistema, que no se habían tomado las pruebas en el momento, que todos los traslados habían sido contestados de manera elongada. Entonces, quedó muy transparente o muy claro que esa persona había sido castigada por un sistema ineficiente, prosperó la acción de daños, pero como se la fijaron a valores actuales, lo único que le modificaron es la tasa de interés directa desde el primer día que le dictaron la prisión preventiva al 6% hasta el día que se fijó la indemnización, y sí, de ahí en más, si hubiera mora en el pago, por la tasa pasiva digital más alta. Así que
Los invito, tanto Vera como Nidera son fallos cortos, ¿no? Nada que ver con Cabrera, que es muy arduo de leer. Sí, Leo, decime por favor. Para las obligaciones dinerarias en moneda extranjera, por una obligación de traer cosas, como también es, si es a valor constante, digo, sea dólares, euros o no sé, yuanes, ¿también se aplica el 6% directo? A ver, en realidad ahí se aplican las tasas internacionales. En principio sí se aplicaría, pero porque es una tasa referencial. Yo creo que en la Corte, en vez de Nidera, se pronuncia sobre tasas en pesos. No dijo sobre moneda extranjera. Así que No, en está ese bien. caso Yo te pensaba con los aplicarían. cereales que los cereales se venden a valor dólar. Yo estaba pensando entre eso y las hipotecas del 2001 entregadas, sacadas en valor dólar, digo, como son entre ciudadanos Claro. del mismo país. Lo que Sí, sucede es que fueron especificadas las obligaciones en el 2001. Lo sí. mismo pasa con la moneda de quiebra, también se especifican las obligaciones. En general es un tema que está hoy muy candente en debate, son cuestiones que tenemos que decidir, porque básicamente lo que la gente argumenta es que no tiene acceso a la compra de dólar, y sin embargo hay un dólar financiero accesible, el llamado dólar bolsa es un dólar legal, y está carísimo. Entonces, por ahí el particular dice, no puedo comprar más de $200 por mes, pero sí puede comprarlos. Y entonces, ¿qué es lo que debería argumentar? La teoría de la imprevisión. Que hay un artículo muy interesante, tendría que compartir, se los voy a ver si después lo subo al campus, que hace un tiempo atrás, cuando principió la pandemia, le preguntaban a Lorenzetti, dice, ¿y cuál va a ser la respuesta del sistema ante esta imprevisibilidad, ante esta fuerza mayor? Y dice, justamente, el Código Civil y Comercial sigue teniendo la teoría de la imprevisión y de la fuerza mayor, así que será cuestión de buscar el equilibrio equitativo de los contratos. Pero como viene diciendo la Corte, hay que analizar caso por caso, que fue lo que vino resolviendo, lo que le dijo en su momento a los plenarios de la Cámara Civil, Banco de Electrificadora de Olavarría, y el otro era un Whites, se llamaba el fallo. Pero donde se había decidido unificar y la Corte dijo, no, en cada caso concreto hay que estudiarlo y hay que ver cuál es la tasa que corresponde según las circunstancias de cada situación distinta, de cada contrato, de cada persona, en el contexto de modo, tiempo y lugar. O sea que es un desafío. Pero yo lo que quiero en esencia que se lleven de la clase de hoy es lo troncal, no lo excepcional, que podemos debatirlo, como fue el debate que abrió Ayelén, que es muy válido, pero bueno, es inevitable referirnos a eso porque es la realidad que ocurre. Pero yo lo que quiero que se lleven de la clase de hoy, que cuando hablamos de liquidación, es una obligación que debemos cumplir cuando ganamos el proceso, si no va a ser lo contrario. Tenemos que ocuparnos de pedir los intereses, pidamos, también como sugirió Yelén, la tasa más alta, después el juez la fijará en primera instancia, podremos apelarla, la Cámara la confirmará, la modificará, una vez que tengo el fallo firme y tengo que practicar liquidación, lo hago en base a esa tasa. ¿Cuál es la regla en moratorios cuando no están pautados? En virtud de Cabrera, la tasa pasiva digital. Podemos desglosarla, podemos analizarlo, podemos hacer la planilla de cálculos o a través de la planilla de cálculos de la Corte. Y si me fijan, como hacemos habitualmente ahora, para tratar de despejar el flagelo inflacionario, indemnizaciones a valores actuales, puedo aplicar una tasa directa del 6% anual desde el momento de la mora y recién a partir de hoy la tasa pasiva más alta, que es la que receta Cabrera. Eso está reflejado en los 3 fallos que les compartí. Tienen las herramientas en la planilla que pueden utilizar de cálculo que provee la Corte, y como resumen para ayudarlos a repasar la clase, tiene el PowerPoint, que se los preparé yo, y el artículo, si quieren, de Casadío Martínez, o la lectura de los artículos del Código Civil y Comercial, que es lo mejor, el 767, 768, que compartimos. Creo que con eso tienen para volver a armar y repasar el rompecabezas de esta clase tan compleja. Así Doctor, que, sí. le hago una consulta. En el caso de la cerealera, el valor indemnizatorio es el valor actual, pero del mercado interno. Ahora, si la empresa, la cerealera, fuese una empresa que
que se dedica a la exportación, en ese caso podrían pedir un valor indemnizatorio, pero el valor de bolsa. Mira, otra vez, varían las circunstancias. Voy a un ejemplo que Leo comentaba hace un rato cuando habló de qué ocurría con la especificación de las obligaciones. Cuando a principios del 2002 sale la ley especificatoria, el decreto de especificación, había algunas operaciones que estaban exceptuadas de la especificación, y eran justamente las que tenían que ver con la comercialización de productos de exportación e importación, por ejemplo los agroquímicos. Entonces, tienen un régimen especial. En el caso concreto de Nidera, por ahí se hubiera pedido por un insumo en moneda extranjera, lo probable es que se lo hubieran concedido en moneda extranjera con una tasa muy inferior, porque las tasas en dólares son menores, pero hay valores de referencia en la planilla, en el Banco Central. Nosotros acá acudimos al Banco Provincia, que es la banca oficial local, pero si uno va a Banco Central, tiene referencias de tasas en dólares también para el mercado local. Las tasas promedio que paga el mercado, como establece el Código Civil y Comercial. Así que yo la verdad que no me ocupé de ver en qué términos fue planteada la demanda de Nidera. Sí sé que se hizo una condena en pesos y por eso se estableció ese sistema indemnizatorio. Pero si hubiera pedido una indemnización en dólares y no hubo conversión, perfectamente podría tener una indemnización en dólares con una tasa inferior. Claro, porque yo pensaba, habitualmente las cerealeras grandes se dedican a la exportación más que al mercado interno. Sí. Perjuicio. Sí, tampoco sé si es un juicio muy antiguo que también fue atravesado por las normas especificatorias, no lo sé, mira, lo voy a investigar ahora, nunca me lo había preguntado eso. Rápidamente uno consulta la página de la Corte y lo ve, la fecha de inicio. Pero en esencia, lo que, insisto, quise enseñarles era eso, que cuando se fija valores actuales, la tasa de interés que se percibe es la tasa directa, que históricamente, se los dije, la Corte de Provincia aplicaba el 8, después lo dejó en el olvido, y tomaron la tasa del 6, que es la que usa la Corte de Nación. Que en definitiva, como la Corte de Provincia nos marca el camino a las cámaras de apelaciones, y las cámaras de apelaciones en cierto modo lo hacemos para con los jueces de primera instancia, la Corte de Nación le marca los puntos a la Corte de Provincia. Eso ocurre de esa manera. Ustedes saben que yo también, les cuento, soy profesor de Derecho Ambiental también, Derecho de Recursos Naturales, y justamente ayer en clase con los alumnos les contaba el caso de la tala de bosques originarios, autóctonos en la provincia de Salta, que es tragicómico, porque en todas las instancias locales rechazaron el amparo, hasta que en un momento van por recurso extraordinario a la Corte Nacional, y la Corte de Nación anula todas las decisiones de la Corte Provincial, porque estaban, yo lo digo así rápidamente, estaban teñidas de localismo. Y dijo, no, ustedes no pueden convalidar esto, tienen que resolver esta cuestión que es gravísima. Entonces, la Corte de Nación se metió en una disputa interna porque contrariaba principios reglados por la Constitución Nacional, el artículo 41 que establece el derecho a un medio ambiente sano, el artículo 4 de la ley 25675 del principio precautorio, de progresividad, etcétera, etcétera. Pero fue necesario que la Corte de Nación se metiera en una disputa que se venía ventilando en los tribunales locales. Así que hay de todo en la viña del Señor. Bueno, gente, gracias por la paciencia, ahí les queda bastante material. Ya se recibió de profesor de financiera, ¿eh? Con esta. No, me da un trabajo. Yo siempre, cuando estaba en la gracias. profesión, bromeaba que no me salían los números, digo, ahora si lo calculo en use de honorario me sale, porque claro, era Era lo que cobraba. Ahí siempre me salían bien los números. Bueno, gente, Profe, muchas gracias. profe. Disfruten de la tarde, si pueden, que es un día precioso, nos tocaron clases. Profe, Y bueno, quedo a disposición, cualquier consulta me la hacen por el campus o me contactan, como quieran. profe, ¿me escucha? Gracias. Sí, te escucho, Yelén. Ay, perdón. Estoy hace un montón de días tratando de resolver un problema que tengo y por las dudas pensé que iba a estar el doctor Iriarte y bueno, le pregunto a usted. El parcial estaba fijado para el 1 de diciembre y el otro día dijeron la posibilidad de adelantarlo al 19 de noviembre.
Y yo ese Sí, día escuché tengo eso. hace un montón un viaje laboral programado, o sea, no me puedo ausentar porque yo ya me comprometí en mi trabajo y no sé cómo hacer porque le pregunté a los dos profes de mi comisión y me dijeron que, bueno, Vegue no me respondió todavía el mail, pero Web me dijo que hable con Iriarte y hoy no está, entonces no sé cómo hacer. Bueno, hagamos una cosa, yo ya lo llamo a Claudio, se lo comento y te mandamos por el chat interno una respuesta. Seguramente te darán si es un problema personal individual, te lo adelantarán o te lo tomarán después, Sí, seguramente. no No tengo creo que ningún haya problema problema. si me lo quiere adelantar yo por la fecha, pero Sí, sí. justo ese día tengo que hacer el viaje. No, está bien. La verdad es que cuando se cambia la fecha es un problema. A mí me sucedió con otra materia que yo las fijé un día, entonces claro, no pueden venir después porque ya sabían cuál era. Pero sí es cierto, en el chat de la cátedra se hizo esta consulta. Me comprometo eso, Ayelen. Ahora ya mismo le aviso a Claudio tu inquietud y le pido que te conteste a él directamente por el chat. Espera que me voy a quedar con el Gracias. Ayelen nada más y quiero anotarte mi apellido, así no te busco más fácil. Ya está. Listo. Gracias, profe. Listo, ya está. Bueno, chao a todos. Gracias, Doc. Adiós. Chao, Gracias. gracias. Chao, doctor, gracias.